El celibato desde su implementación en la Iglesia Católica ha sido un tema de constante debate debido a todas las opiniones que genera, a pesar de los argumentos teológicos y bíblicos que la Iglesia como institución aplica para exigirlo y describirlo como un mandato divino. Hay otros que muestran que no es así, catalogándola como una institución que contradice lo que dice la Biblia, que se supone es el eje central del clérigo y los profesantes del catolicismo. Es por ello que se presenta este material periodístico, que mostrará cómo el celibato es aplicado como requisito obligatorio, sus consecuencias y si contradice o no la palabra de Dios. Cuando tú estás desocupado tienes tiempo para pensar cosas, todas las peores cosas que a uno se le ocurra, cualquier ser humano en la Tierra. Entonces, el celibato sí es posible. Lo que pasa es que este tema es muy delicado por lo mismo, porque en este tiempo, yo sé que tú tienes tanto interés en preguntar, pero este tema es muy delicado porque en los tiempos actuales, donde somos muy visuales, donde están las redes sociales, donde tú te puedes meter en una página de internet, en YouTube, en donde sea, y ya no tienes que estar esperando tener 18 años para ver películas pornográficas, ya hay mucha pornografía, las mismas novelas, o sea, estamos como muy atacados. Muchos de los que se ordenaban clérigos religiosos, incluso se iban a los conventos, no tenían vocación. Es decir, todos tenemos las apetencias de la carne, todos sentimos porque somos hombres y sentimos todo lo que un hombre siente. Pero en aquel momento muchos que eran sacerdotes o obispos no estaban llamados para ser sacerdotes ni obispos porque no iban a tener grado de madurez y de santidad. Y entonces lamentablemente pues muchos tenían mujeres, cometían adulterio, incluso hasta podían vivir en los palacios episcopales. Lo que estoy diciendo es una cosa que suena como escandalosa, pero en aquel momento pues como no tenían vocación. ¿Por qué se hicieron religiosos? ¿Por qué se hicieron sacerdotes? Porque era un estatus social. Tener un hijo monje, un hijo fraile, un hijo sacerdote, tener una hija en un convento, eso era un prestigio grande. El celibato en la iglesia surge de nuevo como una forma de buscar la perfección en Cristo Jesús y buscar la santidad. Todos los santos de la iglesia lo que decían era buscar la santidad. ¿Qué virtudes creen que ve el joven al dedicarse totalmente al ser célibe? Tiene el cielo ganado. Un cielo, que eso será tema para después, ¿no? Porque para Jan de Rosario, el cielo y el infierno no existen. Si vamos a la Biblia, dice que Jesús descendió 3 días a los infiernos. A los infiernos, cuando a ti te enseñan cielo, ¿hacia dónde señalas tú? Hacia arriba. Si dices infierno, enseñas hacia abajo. Y cuando te mueres, ¿hacia dónde vas? Hacia abajo, te entierran. Entonces, las personas no han estudiado que el infierno no es más que la tumba. Por eso es que se dice que Jesucristo descendió 3 días a los infiernos. Él duró 3 días en la tumba y luego salió de allí y fue al cielo, o sea, volvió a la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos creen, dentro de su distorsión cognitiva, porque para mí es eso, es mi posición, la de Jan de Rosario, ellos mantienen la falsa creencia de que van a ir al cielo por suprimir los placeres. Y un solo placer, porque es el placer sexual. Ellos dicen, yo suprimo mi placer sexual y estoy ganando el cielo. Pero ¿cuánto no arrastras al suprimir tu placer sexual? Si Dios, como creador, te hizo un órgano genital para dar y recibir placer y procrearte, ¿quién eres tú? ¿O quién es la iglesia
para desobedecer las órdenes que dio su jefe mayor, que en este caso sería Dios. San Pablo recomienda en una de sus cartas que el que se case hace cosa buena, pero el que no se casa también hace una obra mucho más maravillosa por Cristo. No refiriéndose a los eunucos que eran que se cortaban el genital, sino diciendo que aquellos que ofrecen su vida por el servicio del Evangelio, hablando del celibato. Entonces, tiene base bíblica el celibato, o sea, lo vemos en todos los evangelios, en las cartas de San Pablo. Pablo habla a Timoteo, Pablo habla en Efesios, en Filipenses, sobre todo la primera y segunda de Timoteo, y la carta de Tito habla sobre este punto. Incluso la carta a los Hebreos, que no es de San Pablo, también señala el celibato sacerdotal. Habla del sacerdocio de Melquisedec. Su naturaleza. Yo soy de los partícipes en la actualidad que pienso que el sacerdote debe formar familia. Debería hacerlo, porque eso es naturaleza. Eso va en contra de lo que es la naturalidad. De hecho, si nos vamos a unos pasajes de la Biblia, dice: dejarás a tu madre y a tu padre y te unirás a tu pareja y serán uno solo. Se procrearán y poblarán la tierra. Si vemos, ya ellos están allí en contra de lo que la misma Biblia dice. Para mí ya esos son intereses propios de la iglesia. Porque uno de los países más ricos, o el más rico del mundo, es la iglesia. Y estos son sus herederos, ¿no? Estos son sus herederos. Y yo creo que por ahí debe venir como se dice en el lenguaje vulgar, los tiros, ¿no? Porque no vamos a poner lo que es la parte de la herencia de la iglesia, la vamos a poner en manos de otras personas, sino tú vienes aquí, tú vienes a ser parte de nuestra familia, entonces, pero eso sí, tú tienes que estar solo. Para mí, desde el punto de vista como psicólogo y como sexólogo, viene y una de las partes es castrando la parte sexual para que no haya descendencia. Esas bases teológicas podría ser que es un argumento como que para tapar algo, o que el celibato es un invento de la Iglesia Católica, porque el celibato no existió en la Biblia, por lo que te decía, porque se podían casar. Entonces, no, se dio cuenta la Iglesia de que el sacerdote casándose por la parte de la carne, pues, porque lamentablemente está la concupiscencia, que es el apetito de la carne, el deseo, la pasión. Estoy con esta mujer, pero no me satisface y me enamoro de otra, y siendo cura, y siendo obispo, hasta siendo papa. Entonces, no se ayudaba. En cambio, el celibato era como decirte: sacrifico un matrimonio, sacrifico un hogar para dedicarme con mayor interés a Cristo. Por eso, ¿qué se nos pide a nosotros como sacerdotes? Que nos refugiemos en la oración. ¿Cómo sería el desarrollo psicosexual de un joven al decidir dedicarse a la vida célibe a pesar de no poseer el don? Frustrado, no operativo. Este ser humano va a estar siempre, no va a manejar muchas veces emociones, va a tener frustración, va a tener rabia, y es allí cuando llega una etapa adulta donde el ser humano acude otra vez a su niñez, va al espejo, acude a su niñez. ¿Y dónde comienza el pedrastra? Ahí, porque simplemente hay una regresión a nivel psicológico. Y si podemos ver, muchos artículos a nivel del mundo, mundiales, hablan de que los sacerdotes, una cantidad de sacerdotes considerable o no, pero existente, han tenido denuncias por ser personas pedrastas o simplemente han tenido actos lascivos con los niños. Eso no es más que una regresión que ellos han tenido. ¿Por qué? Porque se ven proyectados en ellos y suprimen, y como estos niños no tienen su aparato psicológico formado, son presas fáciles para ellos.
Es bien sabido que la Iglesia, a pesar de ser el pilar fundamental de la fe por cientos de años, también es una institución extremadamente conservadora y dogmática, específicamente con los temas que relacionan a sus ministros con los abusos sexuales, los cuales son atribuidos directamente al requisito de mantener célibe a un hombre. La pederastia, lamentablemente, yo sé que era un tema que es inevitable, porque por eso hoy en día se está estudiando mucho, al igual que en la antigüedad, que la persona que vaya a ser sacerdote sea un hombre, con toda la palabra, ¿verdad? Que dejó algo para escoger algo mejor. Entonces, lamentablemente hay personas que no tienen la madurez, psíquicamente no están bien, como para estar en el seminario. Hay veces que los rectores de seminario le dicen a muchos muchachos, tú no puedes ser sacerdote. O sea, no puedes ser sacerdote por esto y esto y esto que lamentablemente existe. No quisiera tocar temas, porque esto como que hoy en día, como vivimos una sociedad tan abierta en todos los aspectos, pero sí hoy en día te lo puedo decir porque Papa Francisco ha querido poner mucha presión en esto mismo, de que esto no siga ocurriendo en la iglesia y de que en el seminario estén los que tienen que estar, sobre todo. Yo soy arquitecto de profesión y yo amerito estudiar el comportamiento humano porque yo diseño espacios para ellos. Y te puedo decir que esos comportamientos que hemos visto irregulares en las personas, porque no nada más los hemos visto en sacerdotes, porque si lo puedes ver, hemos visto personas que son padres de familia y también han cometido esos errores, han tenido esas fallas. Lo hemos visto en personas, en los tíos, hermanos, primos que también han tenido esas fallas. Lo tomo más bien como dentro de la formación que ha recibido la persona. Dentro de la formación puede haber carencias, puede haber desviaciones, puede haber violaciones que marcan a esos seres humanos y que se van a manifestar posteriormente. No podemos atribuir que por el celibato estas personas puedan cometer esos errores. ¿Sería el celibato la causa principal de la pederastia dentro de la iglesia? Obviamente, porque si tú estás satisfecho a nivel sexual, si tú tienes con quien cubrir esta necesidad sexual, obvio que no va a haber necesidad de hacerlo con los niños. Al menos que tú tengas ya esta parafilia afianzada a tu aparato cognitivo y lo necesites, ya eso sería otra cosa. Pero si vamos a porcentaje, es obvio que si tú tienes el contacto y te quedas solo con un niño y tienes una erección, una pulsación sexual, vas a buscar con quién desahogarte. Y en este caso, la presa más fácil es el niño. ¿Entiendes? Es como cuando tú tienes hambre. Cuando tú tienes hambre, tú sacias tu necesidad comiendo. Y ahí es donde viene el placer y la satisfacción. Ya tú dices, ya estoy feliz, ya comí. O cuando tienes necesidad de evacuar o de orinar, tú vienes con las ganas y ya vas, defecas, orinas y ya tú te sientes satisfecho, que sacaste lo que te estaba conectando. Igualito es la parte sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Al suprimir esta parte, obvio que va a existir estas causas a nivel porcentual, porque las conductas pedrastras en muchas ocasiones vienen asociadas a patologías a nivel sexual, es cierto, pero en los sacerdotes uno de los factores que más incide es el celibato. Todos tenemos tentaciones de diferente índole y entonces y el corazón es tan pegajoso, tan débil que en ese aspecto uno se puede dejar llevar por cualquier pensamiento, con cualquier palabra que te digan. Es fácil. Ante esta situación, portales web como El Realista y Efecto 24 ofrecen presuntas declaraciones del Papa donde indica: es cierto lo de la pedofilia en la Iglesia Católica, es la iglesia con más población de niños en el mundo y no se justifica, pero hay que destacar que según un estudio realizado, los niños son los que incitan a los sacerdotes sexualmente, ya que se sienten atraídos por su bondad. Los curas no son culpables de sucumbir,
son hombres de carne y hueso. Un niño tiene sus impulsos sexuales, pero yo como adulto soy responsable de mi conducta sexual. No el niño. El niño simplemente está en su etapa exploratoria. Uno como adulto le enseña el camino, ¿eh? Pero el adulto es el responsable de su conducta sexual. Eso no es más que esconder sus conductas o transferir sus conductas hacia un niño. El único responsable, si hay un contacto sexual o manipulación de los genitales o actos lascivos entre un sacerdote y el niño, es el adulto, porque el adulto es el operativo, el que debe decir stop, tú no puedes cruzar esta raya. Si decidiste tener el don del celibato o decidiste castrar tu parte sexual, si es tu decisión y la tomaste en el momento en que eres operativo y eres maduro, asume las consecuencias de tu conducta, porque yo siempre he dicho, cada conducta genera una consecuencia. Entonces es allí donde ellos no deben escudarse, es decir, si yo fui el responsable, yo manipulé los genitales, o yo hice actos lascivos, o yo hice insinuaciones, o el niño lo hizo y yo no pude, yo asumo mi responsabilidad como adulto. Se puede esperar cierto tiempo cuando se está bien sentado, pero esperar en la cuerda floja es muy incómodo y difícil. Lo más normal es que el que espera en esta situación se caiga de la cuerda. La vida del sacerdote actual tiene mucho de esto, con su celibato y con su forzada obediencia como de infante, debido al autoritarismo que tanto prevalece en la iglesia, con su falta de convicción de que lo que están haciendo sea lo que realmente debería ser y lo que necesita la iglesia. Este trabajo buscaba saber cuál es la postura de los psicólogos, profesantes y representantes del catolicismo, y estas fueron sus respuestas. ¿Debería seguir existiendo el celibato como requisito obligatorio? Yo te digo que sí, y te voy a poner un ejemplo. El matrimonio entre las parejas, para que funcione perfectamente, tiene que haber un gran acuerdo entre ambos, ¿ok? Que no ha pasado mucho a los servidores que nosotros que le servimos al Señor, pero tenemos que cumplir con el ministerio del matrimonio, que a veces se choca. Cuando las dos parejas no están cumpliendo en el servicio absoluto como está cumpliendo una de las partes, se choca, ¿verdad? Y muchas veces eso trae algunos roces difíciles de sobrellevar dentro del matrimonio. Por esa razón yo considero que el sacerdote debe mantenerse en el celibato, porque no es fácil llevar el ministerio del matrimonio normal de la vida secular que un matrimonio como lo lleva él, el sacerdote, que es con la feligresía. Él es libre de entregarse, de servir al Señor, es abierto, está dispuesto, porque hay que tener disponibilidad absoluta al servicio. En cambio, cuando nosotros estamos casados, la disponibilidad es prácticamente a medias. Bueno, es lo que la Iglesia todavía no sostiene. Yo no sé que si a futuro los pontífices digan, no, vamos a permitir que el sacerdote se case y no sea célibe. Podría ser que eso pase a futuro, eso no lo sé. Yo espero que esto no sea como un argumento de que estoy diciendo que sí. No lo sé. Yo creo que no. En los momentos actuales no, porque la Iglesia quiere tomar lo que dice Cristo. Y si eso ocurriera a futuro, te recuerdo que al principio, como te dije, se casaban, pero eran infieles a sus mujeres, fallaban en sus hogares. Entonces, ya esa experiencia se tuvo, claro, en la antigüedad.
en esta época, después del año 1500, 1300, 1000 y pico, eso se cambió, pero ya existía eso, ¿verdad? Entonces, es algo muy triste pues, que ocurrió en la iglesia, pero podía pasar. Podría darse que a futuro, ya yo estaré muerto, yo no lo sé, un pontífice en la iglesia diga, vamos a permitir que se case el sacerdote para, no sé, para evitar alguna situación, podría ser. Pero ahora contemplado no. No. Debería haber una reforma dentro de la iglesia y permitir que el sacerdote haga su familia. ¿Para qué? Para que este adulto sea más operativo. Y veremos cómo disminuye el porcentaje de pedrastas y de parafilias que se encuentran dentro de la iglesia. Hasta hace poco estuve leyendo un artículo donde decía que había sacerdotes que participaban en orgías dentro de la iglesia, algo así, de orgías y relaciones homosexuales. Pienso que si se les da la libertad de satisfacer su relación sexual o su función sexual con otra persona, sea del mismo sexo o de diferente sexo, lo que ellos prefieran, y servir a Dios, la iglesia moralmente estaría mejor. Supónganse que el sacerdote un día tiene un entierro, ese mismo día uno de sus hijos se cae de una mata de mango, de mamones, estaba bajando mamones X, se rompe un brazo, son las 2 de la tarde, a esa hora está el entierro, su esposa le grita, el muchacho se rompió, vamos a la clínica y ya por la puerta de la iglesia está entrando el difunto. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Cuál es su prioridad? La prioridad primera es su hijo. Tiene un hijo, tiene una responsabilidad. Su esposa se lo reclama, pero es su hijo, tiene que atenderlo. Pero también se ordenó sacerdote, decidió servirle a una comunidad. Entonces, ¿qué hace? Porque también los familiares del difunto le van a decir, bueno, padre, usted tiene que hacernos el entierro, después lleve a su hijo. Véanos primero a nosotros. Es un dilema. Al ser el celibato un don transferido por Dios a algunos hombres, se cree firmemente en que siempre habrá sacerdotes célibes y que debe haberlos por razones bíblicas que validan esa decisión. Lo que no se ve claro es que necesariamente todos los sacerdotes tengan que serlo y que se les cierre la puerta del sacerdocio a todos aquellos que, habiendo recibido ese carisma de Dios, no lo puedan realizar por haber puesto la iglesia una condición que lo hace imposible. Hay un contrasentido en que Dios les dé ese don y que por otro lado la iglesia se lo impida realizar. Negar que puede haber gente con verdadera vocación sacerdotal que no tenga al mismo tiempo la vocación al celibato es negar lo evidente. ¿Acaso no nos está diciendo esto que Dios no está de acuerdo con la disciplina absoluta de la iglesia al seguir Él, poniendo en el corazón de los jóvenes el deseo del sacerdocio, sin darles por otra parte el amor al celibato?